¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Vamos a platicar un poquito sobre un tema que se ha viralizado en las redes sociales en esta época en que vivimos y que trata precisamente de el delito, o mejor llamado tentativa del delito de feminicidio. Hemos escuchado, hemos visto cómo un joven influencer, Fofo Márquez, es acusado por tentativa del delito de feminicidio, y todos hemos visto en qué consisten los videos, los hechos, los acontecimientos que ocurrieron ese infortunado día. En realidad son acontecimientos muy desagradables para la sociedad, muy apartados de la moral, muy apartados de la civilización, pero precisamente ese tipo de hechos la ley los define como un delito. Y sobre ese tema me gustaría platicarles esta tarde. Se trata de un acontecimiento que ocurre en el Estado de México. Por tanto, es aplicable el Código Penal del Estado de México. ¿Qué dice el Código Penal del Estado de México respecto del feminicidio? Nos dice que el feminicidio es el homicidio doloso de una mujer. Ese homicidio doloso de una mujer va a ser considerado como feminicidio cuando se actualice alguna de las siguientes circunstancias. 1. Cuando por razón de violencia de género, entendiéndose por esta la privación de la vida asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo. Razón de violencia de género. Cuando se cometa en contra de persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza, o haya estado vinculada con el sujeto activo por una relación de hecho en su centro de trabajo o institución educativa, o por razones de carácter técnico o profesional, y existan con antelación conductas que hayan menoscabado o anulado los derechos o atentado contra la dignidad del pasivo o de la víctima, en este caso de la mujer que sufrió la conducta. También cuando el sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o degradantes, o mutile al pasivo o el cuerpo del pasivo. Finalmente, cuando existan con antelación actos que constituyan violencia familiar del sujeto activo hacia el pasivo. En los casos a que se refiere esto que estoy mencionando, la penalidad cuando se consuma el feminicidio, el Código Penal del Estado de México dice que deberá castigarse con una pena que puede ir desde los 40 hasta los 70 años de prisión, o inclusive la prisión vitalicia, y de 700 a 5,000 días de multa. Esto es el delito de feminicidio. Debemos de valorar si lo que hemos analizado en las redes sociales, los videos, lo que hemos escuchado, lo que se presentó ante el juez, ante el órgano jurisdiccional, reunirá estas características sobre la conducta que hizo el joven influencer. Pero vayamos a lo que es la tentativa, porque él no fue acusado de feminicidio, sino de un intento de feminicidio. Para intentar cometer el delito de feminicidio, pues deben reunirse también las características
que mencionaba anteriormente. Pero vayamos a la tentativa de un delito. La tentativa es castigable o es punible, la tentativa del delito, de cualquier delito, cuando la intención se exterioriza ejecutando la actividad que debería consumar el delito. Es decir, cuando ya se ejecutaron las actividades necesarias para que se consumara el feminicidio, así como lo explicamos que es el feminicidio. Pero por causas ajenas a la voluntad del agente, en este caso de este joven influencer, por una causa ajena a su voluntad, no logró la consumación. No lo logró, dice, pero sí pone en peligro el bien jurídico. ¿Qué pasa entonces? De lo que hemos observado, valorado, analizado, el juez debió tomar en cuenta que existió una causa ajena a su voluntad que le impidió consumar el feminicidio. Pero si nosotros observamos el video, de haber tenido la intención, la tentativa de matar a la víctima, a la dama, lo hubiera hecho. Tenía la fuerza suficiente, la tenía caída, la había tirado, la había golpeado, pero él se retira sin observarse ninguna causa ajena a su voluntad o externa que le impidiera. De manera tal que no podemos hablar que haya existido tampoco una tentativa consumada, porque la tentativa consiste en la intención exteriorizada, ejecutando la actividad para lograr el objetivo y por una causa externa, ajena a la voluntad, es que no se lleva a cabo. Aquí lo que vimos es que abandonó a la persona en ese momento después de inferirle lesiones graves, lesiones pues muy escandalosas que le causaron un daño a la persona, pero él la dejó ahí tirada, cometió un grave error, un grave hecho. Pero dice la ley que cuando no hay consumación, en este caso del feminicidio, o la ejecución del delito, quedare interrumpida, porque desistió de manera propia y espontánea el acusado o el inculpado, entonces solo se deberá castigar con la pena señalada por los actos que ejecutó, en este caso, las lesiones que ejecutó, que es lo que constituye por sí mismos el delito. Él le infirió lesiones. Esto bajo la observación de lo que nosotros, la sociedad, hemos podido percatarnos con las imágenes que vimos. Entonces, el juzgador debió hacer un análisis valorativo respecto de lo que haya ocurrido. Y para que haya dictado una sentencia condenatoria, tuvo que haber establecido como satisfechos los requisitos y las pruebas plenas que demostraran los elementos que están establecidos en la ley y que hemos acabado de manifestar. De manera tal que voy a platicarles sobre el delito de lesiones. Las lesiones, de acuerdo al propio Código Penal del Estado de México, nos señala que es toda alteración que causa daño en la salud
producida por una causa externa. Sí, lamentablemente le causó lesiones, y tal vez las lesiones que puedan ser clasificadas por un perito en la materia y que de acuerdo a esa clasificación es que la ley impone determinado castigo. El delito de lesiones se sanciona en los siguientes términos. Cuando el ofendido tarde en sanar hasta 15 días y no amerite hospitalización, se van a imponer de 3 a 6 meses de prisión o de 30 a 60 días multa. Cuando el ofendido tarde en sanar más de 15 días o amerite hospitalización, se le van a imponer de 4 meses a 2 años de prisión y de 40 a 100 días multa. Y finalmente, cuando ponga en peligro la vida, se impondrán de 2 a 6 años de prisión y 60 a 150 días multa. De manera tal que de esa manera prevé el Código Penal cuando se infieren lesiones específicas. Entonces, para efecto de lo que estamos comentando, se debe entender que una lesión amerita hospitalización cuando el ofendido con motivo de la lesión sufrida quede impedido para dedicarse a su obras de la ley. Y es cierto, cuando los medios de comunicación dicen que se le deje caer todo el peso de la ley, este es el peso de la ley. Esto es lo que dice la ley. Si nos salimos de la ley, ya estamos cayendo en un acto de injusticia. Es así que para nosotros es necesario hacer una exhortación por el respeto irrestricto al derecho humano de la garantía que se llama seguridad jurídica. Pues la garantía de seguridad jurídica nos permite que la ley sea aplicable así en los términos como se establece. Nadie puede ser castigado por un hecho que no sea exactamente aplicable al delito del que estemos hablando. Esa es la exactitud de la aplicación penal que en México prevalece de manera constitucional, de manera como criterio y como jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos. Debemos reflexionar como sociedad que los castigos no deben imponerse al margen de la ley, fuera de la ley, ni deben imponerse por la presión social. La justicia no obedece a la democracia, no obedece a los votos, no obedece a los medios de comunicación. La justicia debe estar ligada, en el caso penal que nos ocupa, entre el hecho acontecido y la descripción de la ley penal. Eso sería el acceso a la justicia. Por su atención, muchas gracias. Espero continuar trabajando respecto de los aspectos jurídicos que nos vayan sucediendo y para la ilustración de quienes tengan la oportunidad de observarlos. Gracias.